Muy buenas noches, hermanos. Para mí es de verdad un privilegio, un placer de verdad y un reto estar aquí frente a ustedes exponiendo una porción de la inerrable y toda suficiente palabra de Dios. Realmente cuando mi pastor Pedro me escribió, fue un gozo para mí a nivel y al mismo tiempo también un gran reto. No obstante, independientemente de eso, hermanos, en la noche de hoy quiero que estudiemos juntos un texto en el cual, de una forma completamente resumida y condensada, el apóstol Pablo presenta a nuestro Señor Jesucristo en una visión desde la eternidad pasada, en su sufrimiento aquí en la tierra de una forma humillante, así también como la exaltación futura de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto que vamos a estudiar juntos hoy es Filipenses capítulo 2, y haremos el énfasis en los versos 5 al 11. Por lo que le pido por favor que vayan en sus Biblias al libro de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice el texto de la siguiente forma: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero que por favor inclinen sus rostros y su alma ante el trono de la gracia, pidiendo la dirección de nuestro Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de exponer públicamente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en ella en este momento. A través de tu Espíritu Santo, Señor, te pido que nos guíes. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en ella. Quita de nosotros, Padre, todo tipo de equivocaciones humanas, así como también permítenos, Señor, aferrarnos y concentrarnos en ella. Quita tú de nosotros todo tipo de distracción, Dios mío, y ayúdanos a través de tu palabra a vivir como Cristo vivió, a emular su ejemplo, Señor, a seguir sus pasos, y que seas tú, Señor, el timón de nuestra vida. Aquel, Señor, que guía nuestros pasos. Y que estas enseñanzas, Señor, que tú nos das, no se queden solamente en la noche de hoy, Señor, en nuestras cabezas, sino que a través de nuestras vidas, tú nos permitas, Señor, cada día más caminar en obediencia a Cristo. Te lo rogamos, Padre, te lo pedimos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados, en estos tiempos modernos, las personas estamos constantemente siendo bombardeadas por la filosofía del yo, del yoísmo, de yo puedo hacer esto, de yo puedo hacer lo otro, y si en algún momento yo tengo alguna falla, busca dentro de ti profundamente que tú puedes lograrlo. Este tipo de filosofía se predica a través de cualquier tipo de medio de comunicación: radio, televisión, internet, libros de autoayuda, inclusive muchos creyentes, muchos cristianos, lamentablemente desde púlpitos, dedican la hora que deben de invertir predicando la palabra de Dios, dando un mensaje de autoayuda. Tratan de exaltar al yo, tratan de llevar al hombre de una forma directa o indirecta, consciente o inconsciente,
a desechar a Cristo y a enfocarse en las fuerzas del hombre. Ahora, ¿es correcto este mensaje en el cual también la iglesia de Cristo, de una forma directa o indirecta, está siendo infectada? Gracias al Señor, porque en este púlpito mis pastores predican sana doctrina. Como decía el pastor en la mañana de hoy, aferrémonos a las Escrituras, no a falsas enseñanzas, no a enseñanzas de hombre. Este tipo de enseñanzas, amados, centralizando el hombre, centro del universo el hombre, trata de una manera sutil de buscar el orgullo del ser humano. Trata de buscar toda la gloria y el honor al hombre, desechando de una forma consciente e inconsciente, repito, al Dios creador. No obstante, en contraposición con esta posición de orgullo, el cristiano tiene que tener como centro de atención, como epicentro, como forma de vida a Cristo, quien dijo en su palabra en Mateo 11:29 que él era manso y humilde de corazón. Debemos emular el ejemplo de Cristo y desechar todo tipo de filosofía del mundo. Un ejemplo, no obstante, de cambio de conducta de orgullo la vemos en la vida de Pablo. Pablo, quien era un hombre desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la carne, tenía todos los méritos necesarios para ser orgulloso. ¿Por qué? Por ejemplo, Pablo fue el escritor bíblico del Nuevo Testamento que más cartas escribió, siendo inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Pablo, inclusive dice él, con su puño y letra, que él había sido llevado al tercer cielo. Pablo inclusive también había sido educado en Jerusalén bajo la directriz de Gamaliel I, aquel que era maestro de judíos, uno de los principales hombres de reputación de su época. También Pablo dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación en aquel tiempo, siendo un hombre sumamente celoso de la tradición de sus padres. En Filipenses 3, por ejemplo, él da una pequeña autobiografía de él. Y él dice que fue circuncidado al 8º día. En cuanto al linaje de Israel, pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Entiendes? Aquella tribu de hombres que estaba conformado por aquella casta de guerreros más valerosos, los más audaces, las personas con mayor coraje. En cuanto a la ley, Pablo era fariseo, es decir, uno de los partidos o grupos religiosos más estrictos en cuanto al cumplimiento de la ley. No obstante, lo más impresionante al analizar la vida de Pablo es que Pablo podía hacer cualquier cosa menos humilde. No debería de existir ni una pizca de humildad en la vida de Pablo. No obstante, en Filipenses, él dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando una persona, no importando los méritos humanos que tenga, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, su vida llena de orgullo debe ser necesariamente transformada en una vida llena de humildad. ¿Y qué mejor ejemplo que da Pablo aquí en Filipenses capítulo 2 que Cristo? Pablo, hablándole a la iglesia, no se pone él como ejemplo, sino que apunta a los ojos de la congregación a aquel que es más excelso, al Señor Jesucristo. Amados, en la noche de hoy, nuestro propósito de la exposición hoy de las Escrituras es exhortarte a que tengas como ejemplo de vida la humildad de Cristo Jesús. Quizás muchos de nosotros digamos, yo no soy para nada orgulloso, yo soy completamente humilde. Y obviamente los domingos, tanto en la mañana como en la tarde, nos ponemos nuestros mejores trajes de galas llenos completamente de humildad. No obstante, cuando estamos en nuestras casas,
o cuando estamos en nuestras oficinas trabajando, nuestro orgullo de buena vez sale. Cuando hacemos un buen trabajo, públicamente decimos, sí, gloria al Señor, Él lo hizo, pero dentro de mí, yo tuve también algo que ver. Yo ayudé, contribuí un poco. Y lo más penoso de esto es que a veces esta actitud de orgullo la mostramos frente a otras personas, a las cuales debemos dar un ejemplo de vida, de cómo Cristo ha transformado nuestras vidas, pero en vez de predicar el evangelio de Cristo a través de nuestras vidas, somos, y lo digo con mucho cuidado, somos piedra de tropiezo. Porque aquellas personas que no conocen a Cristo, pero que sí te conocen a ti y saben que tú siendo cristiano eres orgulloso, dicen, ¿y esto es un cristiano? Lamentablemente, el ejemplo que muchos de nosotros damos es un ejemplo muy patético de lo que debe ser un cristiano desde el punto de vista de la humildad. En la noche de hoy quiero que veamos 3 puntos. Un primer punto es en qué consiste el sentir que tuvo Cristo, según Filipenses capítulo 2, verso 5. En segundo lugar, quiero que veamos la humillación de Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver la exaltación de Cristo. No obstante, antes de entrar de lleno en el texto, permíteme darte el contexto de la carta. Era aproximadamente el año 60 de nuestra era. Pablo estaba preso. La posición tradicional es que Pablo estaba en Roma, aproximadamente en el año 61 al 64. Los cargos contra Pablo, por los cuales estaba preso, era predicar el evangelio de Cristo. La iglesia de Filipos había enviado a su mensajero llamado Epafrodito, y con él una ofrenda especial para sustentar las necesidades primarias básicas de Pablo. La iglesia había instruido a Epafrodito a que se quedara con Pablo, ayudándole en los quehaceres. No obstante, en este servicio el hermano Epafrodito tuvo una gran enfermedad, una grave enfermedad, y dice el texto inclusive que él estaba hasta a punto de perder la vida. La iglesia obviamente de Filipos se había sentido un poco compungida y por lo tanto ya una vez ya Epafrodito ya recuperado de salud, Pablo manda esta carta dándole las gracias por la ofrenda dada y también la manda a través de Epafrodito indicándole, le mando a Epafrodito para que ustedes no sigan sintiendo el pesar que tienen con él. Así que Pablo agradece la generosidad de la iglesia, le informa sobre la necesidad de por qué está devolviendo a Epafrodito con ellos. No obstante, Pablo aprovecha la oportunidad para dar algunas instrucciones a la iglesia. Por ejemplo, Pablo habla sobre el progreso que tiene el evangelio una vez inclusive él estando preso. Algunas personas estaban predicando a Cristo por contienda o vanagloria para buscar más peso sobre Pablo. Otros estaban por amor verdadero predicando el evangelio de Cristo. También Pablo envía la carta para rogar a la iglesia a que crezcan en el conocimiento de la palabra y de todo discernimiento, las escrituras. También Pablo advierte a la iglesia sobre los judaizantes, inclusive también algunos, se puede decir que algunos gentiles, aquellas personas que ya estaban tratando de trastornar la verdadera palabra de Dios. También Pablo le ruega a 2 hermanas, Evodia y Síntique, las cuales, por alguna razón que la Biblia no establece, tenían algunos pequeños conflictos entre ellas y estaba permeando la unidad de la iglesia. Por lo tanto, Pablo hace un llamado a la unidad de la iglesia, un llamado a desechar el orgullo que en un momento dado podemos vivir los cristianos. Incluso también Pablo utiliza ese medio, la carta, para dar instrucciones doctrinales acerca de la humildad, acerca del modo de pensar y del proceder del cristiano. Es por ello, mis amados, que en la noche de hoy, el título que hemos colocado al texto es Jesucristo, supremo ejemplo de humildad. Y a medida que vemos el pasaje y que vamos adentrándonos al texto, quiero que tengan en mente siempre esto. Cristo es el supremo ejemplo de humildad. Dicho todo esto, veamos el primer punto del sermón. ¿Y a qué se refiere el texto cuando dice
este sentir que tuvo Cristo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En pocas palabras, considerad tener la actitud, este modo de pensar que también tuvo Cristo. De acuerdo con los mejores manuscritos, la expresión significa tener dentro de vosotros, tener dentro de ustedes. Y mire que aquí el texto utiliza el término vosotros, en plural, lo que implica que no se refiere a un cristiano o a un creyente en específico, sino a toda la iglesia. Lo que implica que la iglesia debe ser llevada a esta manera de pensar. Haya pues en vosotros, es una transición en la cual Pablo cambia de la exhortación que da en el capítulo 2, versos 2 al 4, a lo que sigue, versos 6 al 11. Quiero que vayan, por ejemplo, a su Biblia y vayan a Filipenses capítulo 2 y veamos el verso 2 de una forma rápida. En este verso 2, Pablo exhorta a la unidad de los creyentes, repitiendo 4 veces la exhortación de que seamos unánimes. Filipenses 2:2 dice que el cristiano debe sentir lo mismo, debe tener el mismo amor, debe ser unánime, debe sentir una misma cosa. En Filipenses 2:4, Pablo ataca directamente el egoísmo y la individualidad de las personas. Por ejemplo, él dice en 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en el verso 2:3, Pablo dice, nada hagáis, mis amados, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en el contexto de la humildad, más que mirar a un patrón humano, quiero que veamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual es completamente Dios, pero nos dio el mejor ejemplo de humildad que puede existir, el mejor ejemplo que podemos encontrar en las Escrituras. Por ejemplo, Jesús estaba comiendo la cena con sus discípulos. Poco tiempo después él iba a ser crucificado. En un momento, nuestro Señor Jesucristo se quitó un manto, tomó una toalla, se la puso a la cintura, tomó un recipiente de agua y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Quizás ustedes digan, bueno, hoy en día lavarle los pies a sus discípulos no es nada para nada grave, eso no implica nada. No obstante, amados, tengan en cuenta que en el contexto bíblico en que pasó este escenario, en el cual Jesús está lavándole los pies a sus discípulos, la tarea de lavar los pies estaba reservada única y exclusivamente para los esclavos de menor estirpe. Era por costumbre que cuando las personas se iban a reunir a cenar y a comer juntos, obviamente las calles de Jerusalén, váyase a Jerusalén hace 2000 años atrás, estaba llena de polvos y las personas lo que más que tenían eran unas sandalias, por lo que cuando llegaban al lugar donde iban a cenar sus pies estaban llenos de polvo. La función de ese esclavo era lavarle los pies a los huéspedes. Señor Jesucristo, en ese momento, tomó la función de siervo, de esclavo, y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, dando un vivo ejemplo de lo que debe ser una humildad. Voy a citar a Alfred White, quien dice lo siguiente, y cito, después de la reverencia, el saludo y el beso, el huésped oriental se le ofrece agua para lavar sus pies. Si se usan sandalias, necesariamente se necesita lavar los pies. Estaban llenos de polvo. Un sirviente ayudará al huésped, colocando sus pies, los del huésped, sobre un recipiente de cobre y luego colocaba agua sobre sus pies, frotando los pies con sus manos y secándolos con una toalla. Cuando el Señor y sus discípulos estuvieron juntos, el Salvador tomó el lugar del sirviente, lavando los pies de los discípulos.
lo que ellos mismos habían despreciado por considerarla una tarea humillante. Fin de la cita. Amados, esta demostración de humildad ejemplifica con claridad el sentir que hubo en Cristo Jesús. La actitud que tuvo Cristo es un ejemplo de amor y consideración que debemos tener nosotros los cristianos. Como dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debemos siempre tener presente que la actitud de Cristo al renunciar a su gloria es el patrón de conducta que debe ser imitado por ti y por mí. Lamentablemente muchos de nosotros nos queremos autoexaltar, inclusive buscamos la vanagloria de los demás, de que nos exalten. No obstante, aquí el Señor Jesucristo da un giro de conducta y enseña realmente cuál debe ser la actitud correcta del creyente. Seamos humildes, seamos mansos, como Él lo fue. En Filipenses 2:6 el texto dice lo siguiente, y aquí habla también de la humillación de Cristo. Luego de tú saber a qué corresponde con esa actitud, esta mente que tuvo Cristo, quiero ahora que vayamos a ver lo que responde a la humillación del Señor Jesucristo. Filipenses 2:6 dice lo siguiente, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos pocos versos, amados, como le dije inicialmente, vemos una teología completamente consumada. Como en tan solo 11 versículos vemos a nuestro Señor Jesucristo desde antes de la eternidad, vemos la miseria que pasó aquí en la tierra y vemos también su exaltación futura. Por ejemplo, lo primero que vemos aquí es que dice el texto, siendo en forma de Dios. Otras traducciones traducen este texto como siendo de condición divina, o siendo por naturaleza Dios, o manteniendo sus atributos y poder. Tengan en cuenta, amado, que en el idioma griego, la idea que presenta el texto es que Cristo, siendo humano, nunca dejó de ser Dios. Siendo completamente Dios, también fue humano. Pero siendo humano, aún morando aquí en la tierra, nunca dejó ninguno de sus atributos de ser Dios completamente. Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no reivindicó sus derechos de ser tratado como Dios. Nos indica que el Señor Jesucristo, siendo enteramente Dios, dejó de manera voluntaria, y esto es importante, voluntaria y temporal, sus privilegios, no aferrándose a ellos. ¿A qué privilegios? Quiero que vayas, por ejemplo, a Isaías, al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6. Y rápidamente vamos a ver los versículos 1 al 3, para que veamos esa gloria que tuvo el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 6, verso 1 al 3, dice lo siguiente. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta imagen que vemos en Isaías 6 es muy similar a otros textos del Antiguo Testamento, incluyendo también Apocalipsis capítulo 4, donde esta escena es repetida. Santo, Santo, Santo. Y ese Dios 3 veces santo dejó esos privilegios de ser en todo momento siendo adorados por ángeles para venir a esta tierra y padecer en ella. Cristo no usó ni su poder ni su autoridad para provecho personal, porque dichas prerrogativas de su divinidad no eran cosas por las que él tenía que aferrarse. Filipenses 2:7 dice que Cristo se despojó a sí mismo. Literalmente esto es, se vació, se anonadó, se quitó esos privilegios, se quedó sin reputación. Al hacerse hombre, nuestro Señor Jesucristo dejó el cielo para venir a morir en esta tierra.
Por eso Isaías 53:3 dice lo siguiente: Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amados, Cristo se despojó a sí mismo de su relación única, íntima y directa con el Padre, incluso hasta el punto de ser desamparado por un momento por el Padre. Según el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 33 al 34, vemos esta escena. Y dice el texto bíblico: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cristo estaba ya crucificado. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Contrario a lo que muchos han argumentado en este texto, de que Cristo aquí tenía una condición de ateo, de que ya él no creía en Dios. Viendo la vida de Cristo, viendo el contexto de la escena y viendo el ejemplo de Cristo, no hay ni una pizca de desconfianza en el Señor. En ese momento, Dios el Padre se había alejado del Hijo, porque en ese preciso momento de Cristo en la cruz, Dios estaba juzgando tu pecado y mi pecado. Y como Dios es completamente santo y no quiere absolutamente nada con el pecado, en ese momento el Hijo fue desamparado. Un momento completamente triste y horrible para Cristo. Fue uno de los puntos más humillantes de Él. Y eso lo hizo por ti y por mí. Visto que tú no tienes la fuerza para quitar ni uno de tus pecados, y Él tiene todo el poder para quitarlo, visto que tu camino directo era de perdición eterna, Él optó por vestirse de carne y venir a este mundo a predicarle a las personas, a sanar a las personas y enseñar el camino verdadero de salvación. Entonces, amado, ¿qué motivo de orgullo puedes tener tú o yo frente a Dios? Ninguno. Ni una pizca de nuestra salvación depende de tu obra. Toda la gloria y el honor le corresponde a Dios. Él hizo toda la obra. Tú y yo apenas hemos sido recipientes de esa gracia. Con esta intensa agonía, Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el siervo sufriente del Señor, experimentó, como dije anteriormente, lo que nunca había experimentado anteriormente: el abandono del Padre por causa de tu pecado. Y es por ello que Cristo tomó la forma de siervo, es decir, la condición de esclavo. Y el término griego que utiliza el texto bíblico aquí es doulos. Y es el tipo de siervo, el doulos es el tipo de siervo que lleva las cargas de otro. Por ello Isaías 53:6 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Y si tú quieres poner este texto contemporáneamente, debe decir: mas Jehová cargó en él mi pecado. Mi pecado y tu pecado. Amados, Cristo en su condición de siervo fue hecho semejante a los hombres, contrario a muchas ideas filosóficas modernas. Inclusive en el tiempo en el cual el Antiguo Testamento estaba siendo escrito, muchas personas entendían una idea platónica de que Dios no puede tener contacto con la carne. Entiéndase, en ningún momento Dios podía ser hecho hombre, porque ellos entendían que la materia era mala, pero el espíritu bueno. Por lo tanto, muchos tenían desenfrenos en sus vidas, porque al final del día la carne iba para el hoyo. Y trataban de cuidar el espíritu. No obstante, toda la escritura apunta a que Cristo sí tuvo un cuerpo semejante a hombre. Por ejemplo, dice en la Biblia que Cristo tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed, pudo ser palpado por los demás. Cristo lloró, sintió dolor, sintió tristeza. De ahí que las escrituras dicen que Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, se rebajó,
se dejó sin reputación, como una versión dice. En estos momentos más dolorosos de la autohumillación de Cristo, el Dios hecho hombre fue arrestado de una manera injusta. Y en su dolor, ese Dios 3 veces santo, ese Dios que con solo su palabra creó todo lo existente, permitió que se burlaran de él, que lo maldijeran, que le escupieran el rostro, que lo golpearan, que lo azotaran, que le arrancaran dolorosamente la barba. Marcos 14:64 dice de esta forma: algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban bofetada. Mateo 27, versículos 28 al 30 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincándole, se burlaban de él diciéndole: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y golpeándole la cabeza para infligirle más dolor. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Lo más importante de todo esto es que en esta escena dolorosa, el Señor Jesucristo no abrió su boca. Con todo el poder para librarse de ese martirio, no lo hizo. Si tú recuerdas, amado, tiempo antes, en el momento del arresto del Señor Jesucristo, cuando los soldados iban a arrestarlo, Él pregunta: ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Caían los soldados al piso. Le pregunté que a quién buscan. A Jesucristo. Le dije que yo soy. Cayeron otra vez. No obstante, el Señor Jesucristo, en su amor por ti y por mí, en este momento, Él aceptó voluntariamente todo este castigo. ¿Lo sufrirías tú? Posible que no. Es por todo ello que Cristo se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amados, la crucifixión era una de las formas de ejecución más cruel, reservada para los criminales, para los ladrones, para los esclavos, para los enemigos del Imperio Romano, más atroces y feroces. No todo el mundo moría por una cruz. No todo el mundo era crucificado. Ese tipo de condena estaba reservado exclusivamente para la casta más vil y más feroz de criminales. Y hay que Cristo voluntariamente murió en una cruz como un criminal. Y es por eso que Deuteronomio 21:23 dice lo siguiente: maldito por Dios es el colgado. Y en Gálatas 3:13 dice que Cristo fue hecho por nosotros. Pon ahí en nosotros, pon por mí. Cristo fue hecho por mí maldición, porque Cristo escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo se hizo maldición. Murió en una cruz en tu lugar y en mi lugar. El doctor Frank Tillman dice lo siguiente, y cito: los esclavos se les ejecutaba con crucifixión desde tiempos inmemoriales, es decir, antes de Cristo. En la antigüedad no se solía dar detalle de cómo era el proceso, en parte porque no era buena educación hablar del tema de la crucifixión, y en parte porque a los verdugos se les permitía dar rienda suelta a su creatividad cruel. Hagan lo que gusten con el condenado. No obstante, se sabe que por lo general la víctima era torturada de formas diversas. Luego se le subía en una cruz fijada con clavos y con algún otro tipo de objeto, atándola. La persona crucificada moría de forma lenta. A veces incluso duraba varios días, desangrándose lentamente, pasando hambre y sed, expuesto a los ataques de animales y asfixiándole. Fin de la cita.
Y es por ello también que Samuel Pérez Millo dice lo siguiente: el reo se desnudaba, y esto es importante, se desnudaba. Muchas personas creemos, inclusive viendo películas, que cuando Cristo murió, murió con ropas interiores, porque no vemos completamente toda su desnudez. Pero, amados, en el contexto en el cual estuvo la crucifixión de Cristo, el objetivo era humillar lo más posible al condenado. De ahí que los autores entienden que Cristo murió completamente desnudo, sin nada que le cubriese en ese momento. Por eso es que Samuel dice lo siguiente: el reo se desnudaba totalmente antes de ser clavado en el madero, por lo que era vergonzosamente visto de todos los que pasaban cerca de la cruz. La exhibición del crucificado generaba el desprecio de muchos, por lo que era injuriado. Además, el sufrimiento físico era enorme. Enclavado por las muñecas, introducido el clavo que le sujetaba, el brazo quedaba tensado en una posición horizontal, levantada, que producía con el tiempo espasmos musculares. Tal posición tensaba también el pecho, con lo que también producía dificultades para inhalar aire en los pulmones. Causaba problemas de respiración. Las piernas no estaban totalmente estiradas, sino que quedaban parcialmente dobladas, apoyando sobre tablillas, si es que tenían las tablillas. Muchas veces se clavaba directamente sus pies del madero, de forma vertical. Con el tiempo, se hacía insoportable la respiración, ya que el cuerpo quedaba colgado de los brazos, a no ser posible mantenerlos erguidos por los pies. Era una muerte completamente humillante, era una muerte completamente dolorosa. Y de manera voluntaria, Cristo Jesús se humilló para tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Lucas 23, versos 44-46 dice lo siguiente: cuando era como la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde aproximadamente, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Cristo murió en tu lugar, hace 2000 años, uno de los momentos más lúgubres, más oscuros de la historia de la humanidad tuvo vigencia. El Dios hecho hombre, aquel Dios que es 3 veces santo, aquel todopoderoso que creó los cielos y la tierra con su palabra, por tu transgresión se vistió de carne, anduvo en esta tierra y murió por tu pecado. De una forma completamente cruenta, de una forma completamente humillante, de una forma completamente dolorosa. Cristo fue depositado en una tumba que ni siquiera era de él. Fue envuelto y la tumba fue sellada. No obstante, hermanos, ese momento de miseria, ese momento de oscuridad, es momento de regocijo para los creyentes, porque Cristo no está en este momento en la tumba. Cristo resucitó al tercer día, según dicen las Escrituras, fue glorificado en ese momento y fue exaltado hasta los cielos. Así que la humillación de nuestro Señor Jesucristo fue completamente vuelta en gloria para tu salvación. Por eso es que Filipenses 2:11
2, verso 9 al 11 dice lo siguiente: por el cual, por esto que pasó ya, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por ello, amados, que Hechos 5:31, Pedro, dando testimonio de la resurrección de Cristo, dice lo siguiente: a este, refiriéndose a Cristo, Dios le ha exaltado con diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Salmo 110:1 dice lo siguiente: siéntate a mi diestra, mi hijo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y hablando de una gloriosa venida futura. El estar sentados, amados míos, de Cristo ahora mismo, a la diestra de Dios Padre, no quiere decir que ya Él terminó la obra. Estar sentado a la diestra de la majestad es una posición de poder, pero Hebreos dice que Él constantemente está intercediendo por los suyos. Entiéndase, por ti y por mí. No nos sintamos apenados. Cristo en gloria está vivo. ¿Y sabes qué? Volverá. Volverá por su iglesia, llevará a su iglesia y luego volverá a traer juicio. Romanos 8:34 dice lo siguiente: mas aún Él también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y es por esto que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, el nombre, tampoco quiero entrar en mucho detalle ahora de cuál debería ser el nombre. Hay mucha discusión entre los teólogos y expertos en este tema. No obstante, yo me inclino un poco a que el nombre que el Señor le dio a Cristo es justamente Señor. Curios, porque Curios es justamente la traducción que vemos en el Antiguo Testamento de Señor. De hecho, en Isaías, cuando leímos, ¿a quién vimos? Y vi yo a quién, al Señor. Isaías habla del Señor. Por lo tanto, también soy de los que opino de que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, Isaías 6:1. Y dice el texto, Filipenses, para que en el nombre de Jesús, amado, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y la pregunta que hago ahora es, porque estoy muy bueno en la teología y muy bueno en el texto bíblico: Jesucristo es mi Señor. De hecho, tú lo dices, Jesucristo es mi Señor. Pero cuando tú te analizas internamente, ¿es Jesucristo tu Señor? ¿Es a Cristo realmente guiando tu vida? ¿O tú estás ayudando a Cristo a guiar tu vida, ya que no puede? Quiero que tú te analices internamente y seas honesto contigo mismo. ¿Realmente me estoy rindiendo yo a Cristo como mi Señor? ¿O estoy siendo yo mi propio Señor? Isaías 45:23 nos describe una escena completamente relacionada con este tema desde una perspectiva del Antiguo Testamento. Dice el Señor: por mí, dice juramento, que mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora, es bueno que entendamos en este contexto que cuando Pablo está hablando, está escribiendo, en la religión del Nuevo Testamento, las personas, básicamente los romanos, tenían al César como el Señor, como el Señor. Así que cuando Pablo está hablando del Señor, le está diciendo, el César no es el Señor es Jesucristo.
Y aquí hay tres contextos. En primer lugar, el texto dice los que están en el cielo. Y sin entrar en muchos detalles, la mayoría de los autores entiende que los que están en los cielos se refieren tanto a los ángeles del Señor que están constantemente adorando al Señor, como a aquellos ángeles que se rebelaron contra el Señor, incluyendo a Satanás. En segundo lugar, también están los que están en la tierra. Esto implica a los creyentes, implica a la iglesia que está viva en la tierra, implica también a aquellas personas que no son creyentes. Aquellas personas en su venida doblarán su rodilla reconociéndolo como Señor, aunque obviamente no serán salvos. Y en tercer lugar están aquellos que están debajo de la tierra. El contexto aquí se refiere a aquellas personas que han muerto, según el escrito de Pablo, no solo que van a resucitar en gloria, sino aquellos que van a resucitar para perdición eterna. Y amados, justamente por este punto es que es necesario que constantemente estemos predicando la palabra del Señor a aquellos que no son salvos. Porque, o por bien o por mal, o de una o de otra forma, aquel que no cree en Cristo va a doblar su rodilla. Tú y yo, posiblemente, la doblaremos en amor gozoso, porque es nuestro Señor. Pero muchos doblarán su rodilla, aunque no para salvación, porque ya están en plena condenación. No aceptaron a Cristo en vida y después de esa vida, juicio. No hay lugar intermedio donde tú puedas hacer muchas oraciones y buscar a una persona que ore por ella para sacarlo del purgatorio. Eso no existe en la Biblia. No existe. Una vez muerto, si murió sin Cristo, eterna perdición. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué toda la escena de Cristo antes de la eternidad? ¿Por qué la escena de Cristo aquí morando en la tierra? ¿Por qué la futura exaltación de Cristo? El texto lo dice. Para gloria de Dios Padre. No existe celo alguno entre Dios Padre y Dios el Hijo. No existe celo. Todo esto lo hizo Cristo para gloria de Dios Padre. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 13, verso 31 y siguiente, dice lo siguiente. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará a sí mismo. Y enseguida le glorificaré. Amados, para concluir el sermón de la noche de hoy, quiero que recapitulemos algunos temas, algunos puntos que vimos al inicio. ¿Estás tú dando un ejemplo de vida transformada por Cristo? Aquellas personas que están a tu alrededor que no conocen a Cristo, ¿estás tú siendo piedra de tropiezo para ellos? Para llegar a Cristo. ¿Eres tú de aquellos que muchas personas dicen, pero si ese es un cristiano, yo no creo en el cristianismo? ¿O estás tú dando un ejemplo verdadero de creyente? Y no importa, amado, la posición económica, el color de tu piel, no importa los títulos académicos que tú tengas. Lamentablemente muchos de nosotros en nuestros empleos, cuando tenemos a alguien que tiene una posición contraria, queremos arrebatarlos y queremos sobre ellos poner nuestras manos y taparlos. Y decirle, no, tú estás equivocado. Y si acaso yo me equivoqué, lo hice porque tú te equivocaste también. Tú siempre quieres tener la última palabra porque tú no te equivocas, tú eres infalible. O realmente tú estás dando ejemplo de humildad, estás dando ejemplo de una vida que ha sido transformada por Cristo. Es bueno que examines tu corazón, que justamente lo pongas en las manos del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Permíteme, oh Señor, permite tú, Padre, que este mensaje, Dios mío, penetre en nuestros corazones y en nuestras conciencias, Señor. Que no se quede solamente aquí esta noche como te pedimos inicialmente, sino que constantemente esté en nuestra memoria, que constantemente cambie nuestra actitud. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos, por favor, a ser transformados. Transfórmanos, oh tú, Señor. Mira nuestro pecado, mira nuestra pecaminosidad, Señor. Ayúdanos, Señor, quítala de nosotros. Y permítenos, Padre, siempre ver el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Que podamos emular su vida, su ministerio aquí en la tierra, y que seamos, Señor, vidas completamente transformadas, que podamos predicar sin ningún problema tu evangelio, no solamente con nuestra boca, Señor, sino también con nuestros actos. Te lo pedimos como iglesia, mi Dios, en el Cristo Jesús.